Larga. En este caso se las traigo de una recopilación de una mujer inglesa del siglo XIX, que yo tengo algunos problemas con eso porque justamente en realidad es una historia de la India y siempre me da la impresión de que esta mujer inglesa algún factor de su propia cultura y de su propia personalidad puso en la historia, pero a la vez cuando me encontré con otras variantes y versiones de esta historia, la verdad es que respetó bastante, excepto algunos detalles, pero que no los voy a estar compartiendo hoy, respetó bastante la historia. Así que es una historia tradicional que tal vez les suene o tenga relación con algunas otras historias que uno conoce tal vez de la infancia o tal vez de la actualidad, ¿sí? Pero es un cuento maravilloso, un cuento de estos que tiene elementos mágicos o fantásticos y que nos llevan un poco a volar. Y es una historia que habla de una lechera, una mujer muy humilde, en la India. Ustedes imagínense que en la India, donde las vacas son sagradas, de todas maneras la leche es un bien muy preciado. No es una producción industrial como pasa acá ahora en la actualidad, no, digo, no es la Serenísima, no estamos hablando de esto. Te estamos hablando de una mujer muy humilde que justamente con mucho esfuerzo encontraba las vacas sueltas del poblado y si nadie más las había ordeñado, ella las ordeñaba y después de ordeñarlas, esa leche la vendía. Ni siquiera se la daba a su propio esposo, ni siquiera la tomaba ella, ni siquiera se la daba a su propia hijita, porque era tan humilde que lo único que podía hacer era, para tratar de ayudar y complementar en lo poco que su esposo ganaba, bueno, era vender esta leche. Y dicen que así estaba, ¿no? Un día bastante con muchos baldes cargados, con mucho trabajo, con su hijita a cuestas, y se paró debajo de un árbol a descansar, ¿no? Y bueno, a suspirar y pensar, bueno, cuando tuvieran un poco más de fortuna, cuando tuvieran un poco más de suerte, ¿no? Y se quedó así, casi como la lechera de la fábula, ¿no? Digo, si gano esta moneda y pienso en esto. Ahí quedó soñando. Y mientras estaba recuperando el aire y tal vez recuperando un poco el espíritu, pasaron dos águilas desde el cielo y descendieron y se llevaron a la beba. Se llevaron a la beba que ella tenía al lado de ella y no llegó ni siquiera a agarrarla porque las águilas se fueron y desaparecieron de la vista. Y la mujer desesperada se quedó agarrándose la cabeza y diciendo, mi hija, mi hija. Las águilas se llevaron a la beba y llegaron hasta su nido que se encontraba muy lejos de ese pueblo donde vivía la lechera, muy lejos de ese reino donde vivía la lechera. Prácticamente era un lugar donde no vivía nadie. Estas águilas vivían en un enorme árbol. Cuando digo enorme, piensen en las dimensiones de esos árboles del medio de la nada, pero no solamente anchos, frondosos, sino alto. Y dicen que en ese árbol las águilas depositaron a la beba. Y la vieron tan hermosa, que decidieron adoptarla. Y la empezaron a criar. Y la consideraban un aguilucho. No le enseñaron a volar, por suerte, porque imagínense, no, las técnicas, no, eso no ocurrió. Pero sí la criaron con todo el amor. Y la terminaron llamando Surya Bai. Surya Bai, que por lo que dice esta historia, significaba una mujer del sol o una mujer soleada. Y esta Surya Bai fue creciendo mimada por este padre águila y esta madre águila que viajaban y le traían todos los tesoros que a ustedes se les ocurriera. Y como las águilas miraban a los hombres y a las mujeres desde el cielo, veían hombres bien adornados, con sedas, con joyas, y esto mismo le traían a su hija. Y esta hija, esta Surya Bai, fue creciendo prácticamente tratada como una princesa. Hasta que un día Madre Águila se dio cuenta de que, por más que ella tenía sedas y bordados y algunas joyas y adornos, sin embargo había algo que le faltaba. No tenía un anillo de diamantes. Y estas águilas se habían visto en varias procesiones de príncipes, de princesas, de reyes y de reinas, que todos ellos ostentaban en su mano diamantes. Entonces, bueno, empezaron a preguntarse, padre, ¿qué hacemos? Madre, ¿qué hacemos? Entre el águila macho y el águila hembra, decidieron ir a buscar uno, pero un anillo de diamantes no era tan fácil de conseguir para un águila, y menos en esa región. Entonces decidieron viajar hasta la zona del Mar Muerto, y estamos hablando, piensen ustedes, Jordania, Israel, otra región, lejos de la India. Decidieron viajar ahí. Era un viaje de 12 lunas, 12 meses.
¿Y qué iban a hacer? ¿Se la iban a llevar a la hija? No podían, ella ya era mucho más grande, era casi una mujer. Entonces decidieron dejarla en su nido, que ya no era un nido, era una fortaleza de madera y hierro, y que tenía 7 puertas. Y detrás de esas 7 puertas la dejaron con toda la comida lista, las provisiones perfectas como para un año. Todo el agua, toda la comida, hablemos de planificación, ¿no? Bueno, le dejaron todo eso, le dejaron el fuego encendido y le dejaron además un perro y un gato de compañía. Y así fue que Madre Águila y Padre Águila se fueron volando a buscar ese anillo de diamantes para su hija, porque no podía vivir sin eso, o sea, ellos pensaban eso. Y mientras tanto Suriabai se quedó esperando, soñando, haciendo lo que ella hacía en ese árbol y con la compañía del perro y el gato. El único problema es que, a diferencia de mis gatos que tal vez se pongan a maullar, o otros gatos, no voy a ofender a ningún gato acá presente, este gato que la venía acompañando era un poco particular. Porque no le gustaba cuando ella, por ejemplo, lo retaba. Y este gato lo que tenía era que era bastante angurriento. Bueno, en eso sí es parecido a mi gato. Digo, el que yo les mando en las fotos de flyers de promoción, notarán, no sé si notan su tamaño. Bueno, era una cosa así, o sea, era... Y claro, la comida era para un año, pero el gato si podía se metía y se empezaba a comer y comer y comer. Y bueno, parece que Suriabai en un momento lo pescó comiendo en secreto y entonces lo castigó. Y el gato no se quedó muy feliz. Entonces, después de unos días, cuando ya más o menos se habían calmado las cosas, el gato fue y apagó el fuego que Padre Águila y Madre Águila le habían dejado encendido a Suriabai. Apagó el fuego y ahí se quedó todo y moviendo la cola y moviendo la cola y moviendo la cola como con muchas... como hacen todos los gatos cuando se mandan alguna y se asumen el cargo. Lo cierto es que entonces Suriabai, claro, ella sabía cocinar. Ella sabía qué hacer con esa comida que habían dejado Padre Águila y Madre Águila en esa fortaleza detrás de 7 puertas arriba del árbol. Lo que ella no sabía era cómo prender el fuego. Porque las águilas tampoco sabían. O sea, ¿ustedes alguna vez vieron un águila prendiendo fuego? Digo, agarrando fósforos o haciendo... No. Y ella no lo había aprendido tampoco. ¿Y cómo hacemos? Porque la comida cruda no la comemos. Bueno, el gato y el perro tal vez, pero ella no. Y se quedaron 3 días ahí en el árbol mirándose el perro y el gato y Suriabai tratando de decidir qué hacer. Hasta que finalmente Suriabai dijo, bueno, vamos a buscar algún vecino o alguna vecina en algún lugar acá a la distancia, y entonces se asomó a las ventanas de su fortaleza, de ese nido de hierro y madera, y muy a lo lejos, muy a lo lejos divisó una nube que iba subiendo, una nube azul en el cielo. Y dijo, ahí hay humo, ahí hay humo. Y entonces abrió las 7 puertas, dejó al gato y al perro, dijo, por favor, pórtate bien, le dijo al gato, al perro le dijo, vigilalo, ¿no? Y bajó el árbol y emprendió el camino para pedirle a esos vecinos lejanos que por favor le prestaran un poco de fuego. Un detalle, ¿no? Suriabai solamente conocía a Padre Águila, Madre Águila, bueno, y al perro y al gato. No tenía recuerdo de su madre, no tenía recuerdo de humanos ni de otros seres, pero era muy de aceptar lo que veía. Y cuando llegó a esta casa de donde salía ese humo azul, quien le abrió la puerta era, déjenme hacer un paréntesis y aclararlo, un ser fantástico de la India que se llaman los rakshasas. Las rakshasas y los rakshasas son seres caníbales. Caníbales porque tienen como un aspecto casi humano, se pueden comer entre ellos, pero sobre todo les gusta mucho algo que es muy parecido a ellos, que son los humanos. Bueno, imagínense, cuando abuela Rakshasa abrió la puerta, se encontró con esta joven hermosamente vestida de sedas, adornada de joyas, rozagante, mejillas sonrosadas, regordeta. Era un festín, estaba ahí servida. Lo único que abuela Rakshasa había dejado que su hijo fuera a buscar provisiones, así que no estaba el hijo, o sea, y ella no iba a comer sola. Entonces pensó, la dejó pasar, la invitó a calentarse al fuego, y la joven le dijo que lo que ella venía justamente era a buscar un poco de fuego, si le podían regalar unas brasas, algo para llevarse. Y abuela Rakshasa dijo, sí, por supuesto, y empezó como a poner carita de, no, claro, y agarrándose la espalda, y que le dolía, y que ella estaba más o menos, entonces que le pidió a Suriabai si le podía hacer un favor antes de darle el fuego, ¿no? Porque ya que ella era tan joven, y esta abuela Rakshasa, que Suriabai no sabía que era una Rakshasa, ¿no? Estaba tan achacosa,
a ver si le podía hacer algunos favores. Entonces le dijo, bueno, mira, como me duele tanto la espalda, tengo un poco de arroz y necesito hacer harina de arroz. ¿Podés ponerte a molerlo? Entonces ahí estaba el mortero, estaba el arroz, y Suriabai dijo, sí, por supuesto, abuela, y se puso a moler en el mortero el arroz. Cuando terminó dijo, bueno, ya terminé, acá está la harina de arroz, me da la brasa. Ay, ¿sabes qué, hija? Vos con tus brazos tan fuertes. Ay, porque, claro, yo ya estoy tan achacosa y acá tengo en este otro mortero, pero de piedra, tengo maíz y necesito moler un poco también. ¿Podrás, por favor? Y entonces, bueno, ahí estaba Suriabai, ¿no? Haciendo y haciendo con el mortero. Terminó de hacer la harina de maíz y le dijo, abuela, acá tiene la harina de maíz, ya terminé, le voy a pedir ahora sí que por favor me dé una brasa o dos para llevarme. Y ella le dijo, ay, sí, claro, querida, por supuesto, pero viendo que tenés esos brazos tan fuertes, ¿podrías traerme un poco de agua del pozo? Porque, claro, me queda muy poco y ya que tengo la harina y tengo todo para cocinar, la verdad que me vendría muy bien. Y obviamente Suriabai fue al pozo, metió el balde en el pozo, sacó todo el agua que la abuela necesitaba, le trajo de vuelta, ¿no? Bueno, acá tiene el agua, no se preocupe, todo más que bien. Y cuando terminó eso, claro, la abuela le dijo, ay, hija, qué buena que sos. Sabes que ahora que está el agua acá y todo, me doy cuenta de que yo voy a ponerme a cocinar, pero ay, que estoy tan viejita que no veo bien, ¿viste? Y entonces mi casa está muy sucia y yo ya veo que me voy a poner a hacer las cosas y se va a ensuciar por toda la mugre que hay en la casa. ¿Vos podrás barrer un poquito? Claro, y ya iba pasando el día y ya se empezaba a hacer como un poco más tarde, pero Suriabai le dijo, sí, abuela, por supuesto, y se puso a barrer, ¿no? Y no es que barrió así nomás el estilo express, no, se puso a barrer muy bien y a conciencia hasta que terminó. Le dijo, abuela, antes de que oscurezca le voy a pedir que me dé una brasa porque si no me voy a ir a buscar a alguien más porque necesito este fuego. Y la anciana le dijo, no, por favor, llévatela, mientras ella, la anciana, abuela Rakshasa, estaba mirando a ver si encontraba a su hijo que viniera, porque claro, tenía semejante bocado, semejante festín, pero no, el hijo no venía, ¿no? Entonces, bueno, está bien, hubo que dejarla ir. Entonces la abuela le dio unas brasas, le dio una madera encendida, y le dio también un poco de maíz, y un poco de otros granos que ella tenía y le dijo, ay, hija, sabes que sos tan amable, que te voy a hacer, te hago este regalo para que vos que tenés ese ojo artístico, si querés, dibujes flores en el camino con esto, y así la próxima vez que vengas, esas semillas, esos granos que estás plantando, van a crecer en forma de flores entre tu casa y la nuestra, y así nos vamos a poder visitar perfectamente, no importa cuándo, decía la abuela mientras le caía un hilo de baba pensando en que, bueno, de una manera u otra no iba a alargar esa presa. Y fue así que Suriabai, que jamás se le había ocurrido que ella podía ser presa de alguien, porque mamá águila y papá águila jamás lo permitirían, bueno, aceptó, se llevó un palo encendido, se llevó unas brasas dentro de una bolsa de cuero y en la otra mano fue haciendo dibujos con semillas y con granos, marcando perfectamente el camino entre la casa de los Rakshasas y el árbol de las águilas, porque, por supuesto. Y subió. Cerró las 7 puertas, encendió el fogón, hizo la comida, comieron el gato, comieron el perro, comió Suriabai y se fueron a dormir el sueño de la panza llena, que después de 3 días sin comer, la verdad que era un sueño muy satisfactorio. Y mientras tanto, en la casa de abuela Rakshasa había llegado su hijo. Y la abuela le dice, ay, hijo, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto? ¿No sabés quién se fue recién? Era toda gordita y rozagante y jovencita. Carne fresca, le decía. Y el hijo dijo, ay, mamá Rakshasa, ¿por qué no me dijiste? Pero podemos hacer algo. Y la abuela le dijo, bueno, le pedí, le sugerí. Y él dijo, no te preocupes, mamá Rakshasa, yo voy a ir por ese camino y mañana a la mañana vas a tener desayuno fresco. Y así fue, que esa noche el Rakshasa siguió ese camino de semillas y de granos que fue haciendo Suriabai hasta que finalmente llegó hasta el enorme árbol donde estaba el nido y él subió y golpeó la puerta y empezó, ¿no? Abrime, hija, abrime, soy mamá águila, acá estoy muy cansada, por favor, abrime.
Pero Suryabai no abría porque estaba muy profundamente dormida. Realmente estaba panza llena, corazón contento, no había nada que la moviera y menos detrás de 7 puertas. Entonces el Rakshasa empezó con su uña, con sus uñas en realidad, a ver si lograba romper la madera, pero por más que logró astillarla bastante, no, porque claro, era una casa hecha de madera y hierro. Lo que sí hizo fue terminar perdiendo una de sus uñas venenosas en la madera. Y se cansó y se fue. Después de toda esta noche, Suryabai se despertó como si nada. Abrió la primera puerta, abrió la segunda, abrió la tercera, abrió la cuarta, abrió la quinta, abrió la sexta, y cuando estaba abriendo la séptima, ¡ah! Se clavó en la mano una astilla. Y cuando estaba tratando de sacarse la astilla, ¡ah! Se desmayó. Ni siquiera se desmayó. Se murió. Se murió porque casi que no respiraba. Y el perro y el gato trataron de lamerla y de despertarla, pero Suryabai no respondía. Tenía clavada la uña venenosa del Rakshasa que él, sin querer, había dejado ahí en la puerta. Y en ese mismo momento es que llegaron Madre Águila y Padre Águila después de su largo viaje trayendo el anillo de diamantes. La encontraron y con los picos y con las alas trataron de despertarla y ella no se despertaba. Y pensaron que se había muerto. Y le dejaron el anillo en su dedo, y le dejaron el ajuar, la rodearon de todas las cosas hermosas que le habían dado, dejaron al gato y al perro vigilándola, y se fueron para nunca más volver a ese nido. Y a los pocos días, un rajá, un rey de esa zona de la India, que se encontraba de cacería un poco más lejos de ahí, sintió que sus perros, o sea, empezó a ver que sus perros se acercaban mucho a este árbol y ladraban y ladraban y ladraban y ladraban. Y cuando él y sus cortesanos se acercaron y vieron, notaron que en la parte de arriba de ese enorme árbol había una especie de jaula, construcción, fortaleza muy extraña. Entonces uno de sus hombres subió y le dijo que era como una especie de jaula de madera y hierro, pero que además tenía 7 puertas y que cerca de la primera puerta había una mujer hermosísima, pero como muerta en el piso. Y el rajá quiso saber quién era y aparte trató de, heroico, quiso salvarla tal vez. Bueno, subió el árbol y cuando trató de abrir la puerta, se dio cuenta de que podía abrirla, porque claro, ella se había clavado la astilla justo antes de abrir y eso permitió también que las águilas entraran. Movió la puerta, la encontró ahí con todo ese ajuar y la vio tan hermosa y le dio tanta tristeza, pero no por la belleza, también por su juventud, porque se la notaba bien cuidada y bien amada y bien querida. Pero estaba sola, solamente había un perro y un gato al lado de ella, y eso implicaba que las personas que la habían dejado ahí habían decidido no estar más ahí porque ella no estaba. No sé, él sintió un sentimiento de pérdida, de tristeza y de afinidad con ella. Y entonces decidió sacarla de ahí y enterrarla. Darle un entierro digno, no arriba de ese árbol. Y entonces la bajó. Y cuando estaban preparando la tumba al lado del árbol, él no podía dejarla en paz, en realidad, porque sentía esa sensación de pérdida. Y la tomó de la mano. Y la tomó de la otra mano y notaba que sus manos eran tan suaves y tan cuidadas. Y notó que en una de las manos había una espina, una lastimadura. Y no quiso dejarle eso, porque ella estaba perfectamente ataviada en ese ajuar mortuorio que le habían dejado las águilas. Y entonces él sacó la espina y ella abrió los ojos. Y preguntó si lo que le había pasado era un sueño o era realidad. Y él le dijo: no sé, princesa, pero acá estoy y usted, que parecía muerta, acaba de revivir. Y ella le dijo: no, yo no soy ninguna princesa, soy la hija de Padre Águila y Madre Águila. Y él dijo: como usted está ataviada y así como usted se ve, yo diría que usted es una princesa. Y voy a tratarla como tal. Y entonces la empezó a tratar como si fuera una princesa de otro país de visita y le dijo: bueno, usted está en este país y yo la puedo llevar hasta mi castillo y tratar de encontrar a su familia. Y ella seguía insistiendo que ella era hija de Madre Águila, Padre Águila y que no tenía otra familia y ellos no estaban ahí. Y entonces él dijo: bueno, le puedo ofrecer venir a mi palacio.
Claro, ahí ya él empezaba a mirarla con estrellas en los ojos, ¿no? No, y ella como que también lo empezó a mirar con mucha fascinación, porque claro, jamás había visto un ser humano tan parecido a ella. Y él en el viaje de regreso al palacio le preguntó si tal vez ella no quisiera ser su esposa. Y Suriabai aceptó. Y esta es la primera parte de esta historia.